Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de donde nos estén oyendo ustedes y cuándo nos estén oyendo. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, a través de la plataforma de Mundo UR Web, con su podcast Parte Médico, con títulos y temas relacionados con el mundo de la salud, de información general para todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Parte Médico. Recordarles nuestras señas, @Mundo UR Web, @Julio Castro M. Recordarle que salimos a través de la plataforma madre de YouTube. Pueden buscar, pueden hacer búsqueda en el cuadrito del buscador de YouTube, ponen Julio Castro Parte Médico y ahí les sale cada uno de los programas, pero también en cualquiera de los buscadores de la plataforma de Spotify o Apple Music también nos encuentran toda la programación, no solamente de Parte Médico, sino de Mundo UR Web. Recordarle que esto es un video podcast. Y nuestro interés es que ustedes tengan toda esta paleta de programas de video podcast de Mundo UR Web para que disfruten en su carro cuando estén en su casa. Una de las grandes ventajas de los podcasts es que usted lo administra cuando usted quiere. Los muchachos, los millennials dicen ahora que si usted no escucha podcast no está en nada, por eso nosotros estamos aquí para ustedes, para que tengan todos estos contenidos al alcance de un clic de su mano. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar de un tema que es un tema fundamental en el caso venezolano, que es dengue. Dengue es un virus, es un arbovirus clasificado dentro del grupo de las fiebres hemorrágicas. Y la primera pregunta que se habla es, bueno, ¿por qué el doctor Castro, que antes hablaba de chikungunya y hablaba de COVID, ahora habla de dengue? Y la razón es porque hay un aumento de casos, se puede decir que es una epidemia de casos de dengue en la región, en América Latina. Perú reportó la semana pasada más de 160.000 casos en lo que va de año, lo cual es casi 10 veces el número de casos esperados para un país como Perú. Brasil está reportando más de 400.000 casos en lo que va de año también, y ya empiezan a haber aumento de casos en otros países de la región andina, lo cual son nuestros vecinos, y eso implica el riesgo de que el virus pueda irse moviendo desde el Suramérica hacia la parte norte del continente donde estamos nosotros, y que haya un aumento de los casos. En realidad en Venezuela tenemos dificultad para saber el número de casos porque esta información se administra en Venezuela a través de una cosa que se llama el Boletín Epidemiológico Semanal, el cual no está disponible, lo elaboró el Ministerio de Salud, no está disponible desde el año 2015. En ese boletín uno pudiera saber los casos que se ven de dengue en el país semana por semana, pero lamentablemente no tenemos esa información. Solo tenemos acceso a la información de la Organización Panamericana de la Salud, que se lo vamos a enseñar un poco más adelante. ¿Por qué hablar de dengue y cómo pensamos que el dengue puede afectarnos a nosotros como país, habiendo casos de dengue en Colombia, en Perú y en Brasil, como ya comentamos? Y es que Venezuela tiene condiciones climatológicas y epidemiológicas susceptibles, que la hacen susceptibles del dengue. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que hay vecinos que tienen el virus, y el otro gran componente importante es que tenemos a Aedes aegypti, el vector transmisor del dengue, también transmisor del chikungunya, también transmisor de Zika, también transmisor de otras enfermedades como por ejemplo West Nile, que es un virus que no se ha detectado en Venezuela. Está altamente distribuido en el mundo entero, y les voy a explicar un poco con esta primera imagen que nos tiene producción, un poco lo que representa. Lo que vemos en el mapa mundi, que está coloreado con el color rojo, quiere decir alta presencia de Aedes en el mundo. Como ven, está muy intensamente poblado todo lo que es la zona tropical y subtropical del mundo entero, pero si ustedes ven el mapa de América, ustedes ven que inclusive hasta zonas tan altas como el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, por supuesto toda la zona que rodea al Golfo de México, hay una alta densidad édica, y esa alta densidad édica llega hasta el Río de la Plata, tan al sur como en Argentina. Buena parte de este mapa, que es el mapa moderno de la distribución de Aedes en el mundo, ha venido cambiando recientemente porque el Aedes, si hubiéramos este mismo mapa en los años 80, el Aedes no pasaba de Ecuador y no llegaba sino hasta algunas zonas de Centroamérica. Eso significa que en este momento la distribución de Aedes en el mundo es muchísimo más intensa, muchísimo más amplia, lo cual hace que la transmisión de estos virus progresivamente se vaya intensificando, y de ahí la
De ahí el alerta que hace la Organización Mundial de la Salud en las semanas anteriores de que las condiciones climatológicas actuales del mundo, con la presencia, la alternancia del niño y la niña y el ciclo de lluvia, puede aumentar la densidad de Aedes en esta zona del país. Después vamos a hablar un poco más del microambiente de la Aedes para ver las medidas de prevención en el caso de nosotros. Sí quería comentarles que el virus del dengue es un arbovirus, como les dije, un virus clasificado dentro del grupo de las fiebres hemorrágicas, y hay 4 serotipos diferentes. En Venezuela tenemos la particularidad, quizás es una particularidad muy exclusiva en toda América, que cuando tenemos dengue, tenemos los 4 serotipos circulando al mismo tiempo. Esto no pasa en otros países. La mayoría de los otros países tienen serotipo o 1 o 2 o 1 y 2 o 3 y 4 o 1 y 4, pero rara vez tienen los 4 serotipos circulando intensamente. En Venezuela, si nosotros contabilizamos todos los casos de dengue que ha habido en los últimos 25 años y lo dividimos entre el número de habitantes, que nos daría la densidad de casos de dengue por 1000 habitantes, Venezuela es el primero o segundo país con densidad de casos de dengue en los últimos 25 años en todo el continente. Y eso hace que tengamos unas características particulares que les voy a hablar a posteriori, y que esta circulación de los 4 serotipos al mismo tiempo le da una connotación un poquito particular relacionada con el dengue en Venezuela. Vamos a ver la segunda lámina que nos tiene producción para que veamos. Esta es una lámina, cada barra sería el número de casos acumulados de dengue desde 1997 hasta la fecha, y ahí vemos cómo podemos evidenciar que los picos, que son las barras más altas, se producen en Venezuela desde el año 97, es decir, a finales del siglo XX y todo lo que va del 21, en un ciclo que más o menos cada 4 o cada 5 años hay una epidemia grande. Cuando hablamos de epidemia grande, estamos hablando de más de 70.000 casos por año, ¿ok? Ven como en el año 2001 hubo 82.000 casos, en el año 2007 81.000 casos, y el peor año, que fue el año 2011, 123.000 casos por año en total de los casos denunciados al Ministerio de Salud venezolano. Posteriormente tuvimos otro pico en el año 2015 y posteriormente en el 2017, cuando aparece primero chikungunya y luego Zika, se apaga el dengue en el continente, y ahí ven las barras azules, que son la información de la Organización Panamericana de la Salud, del número de casos acumulados que está en su página web. Baja sensiblemente el número de casos que no llegan ni siquiera a 10.000 casos, lo cual es 90% menos de los casos que veíamos en la década anterior. Es decir, tenemos desde el 2017 hasta el 2023 un número bastante bajo de casos, y eso, aunque suene un poco paradójico, en este momento empieza a ser un riesgo. ¿Por qué? Porque estos virus, una vez que tú te infectas y tienes anticuerpos que te protegen por un par de años, pero posteriormente en lo que baja la protección porque no tienes anticuerpos, estás en riesgo. El hecho de que en Venezuela no haya habido epidemia o no haya habido circulación de virus en los últimos casi 7, 8, 9 años, la mayoría de las personas que tienen 9 años o menos no tienen anticuerpos contra el virus del dengue, lo cual los pone en una situación de vulnerabilidad para la infección por dengue. Entonces, eso significa que estamos en una ventana, en una brecha de probable aumento de casos de dengue en los próximos meses o en los próximos años, por lo cual tenemos que estar un poco atentos. Y si a eso le sumamos el hecho que dijimos anteriormente, que Venezuela está densamente poblada de Aedes aegypti. Venezuela tiene, según el reporte del propio Ministerio de Salud disponible, el último disponible, la mayor cantidad de Aedes por casa que existe en toda la región. Estamos con las condiciones idóneas para que eventualmente haya unos picos o haya una epidemia de dengue, que en este momento no hay, como en los casos del año pasado, no llegaron a casi 11.000 casos, y en lo que va de año estamos alrededor de 5.000 casos, que daría una proyección para final del año cercana a 10.000. Pero históricamente las epidemias de dengue en Venezuela se producen en el segundo semestre del año, donde aumenta el ciclo de lluvias y probablemente aumenta el número de Aedes. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad para que lo refresquemos, aunque estoy seguro que la mayoría de los padres, madres y abuelos son expertos en diagnóstico del síntoma de dengue, porque las personas que tienen más de 40 años
hemos sufrido varias epidemias de dengue y lo tenemos muy reciente, pero quizás las personas jóvenes, inclusive los médicos jóvenes, no han visto muchos casos de dengue como vimos los adultos mayores. La historia natural del dengue es una enfermedad febril que empieza con un cuadro de fiebre muy intenso. Esa fiebre dura característicamente hasta 4, 5 o 6 días. El promedio es 5 o 6 días. Rara vez dura más de 6 días. Es una fiebre muy intensa, con mucho malestar, mucho dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en los ojos. Es una sensación del malestar realmente molesta, muy intensa, que posteriormente progresa, disminuye la fiebre, pero empezamos a ver las manifestaciones de otro tipo del dengue. Entonces, como le dije, la fiebre y ese dolor de cabeza, ese dolor detrás de los ojos dura esos 4 o 5 días de forma muy intensa y posteriormente queda un cuadro de debilidad. Pero a pesar de que ya desaparece la fiebre, el potencial de complicaciones del dengue realmente se pone peligroso después del cuarto o quinto día. Rara vez hay complicaciones temprano. Y la gran complicación del virus del dengue es lo que llamamos el shock asociado al dengue. Hoy en día ya no se debe hablar de dengue hemorrágico porque es una definición que está un poco en revisión, porque en realidad las complicaciones muy rara vez son hemorrágicas a pesar de que bajen las plaquetas. Y la gran mayoría de los pacientes que se complican porque se deshidratan de una forma muy extensa. En el momento que el virus nos ataca, el virus produce una alteración de la pared de los vasos sanguíneos y nuestra propia sangre fluye desde el dentro del ducto, del tubo, del vaso sanguíneo hacia afuera y de alguna manera nos deshidratamos, pero el agua no sale por ninguna parte. El agua sale desde los vasos hacia afuera y va a un espacio que llamamos el intersticio y la gente se puede deshidratar y se puede complicar, puede producirse un cuadro de shock, de disminución de la tensión arterial producto de este flujo capilar, que es el nombre técnico. Y si bien se produce una disminución de las plaquetas, que en algunos casos es muy, muy importante, en otros casos no es tan severo, la mayoría de las veces, rara vez los pacientes con dengue fallecen o se complican severamente por sangrado, a pesar de que puede haber sangrado en las encías, puede haber sangrado en la piel, puede haber marquitas que llamamos petequias o erupción en la piel con unos punticos rosados que posteriormente se vuelven morados. Es muy extremadamente raro que la persona se complique de sangrado. Por lo tanto, por esa misma razón, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no utilicemos la clasificación o la denominación de dengue hemorrágico, sino hoy en día hablamos de dengue leve, dengue con manifestaciones clínicas severas o dengue con shock, es la clasificación que se recomienda en este momento. ¿Qué otras manifestaciones, otras complicaciones puede tener el dengue? Bueno, puede inflamar el hígado, puede producir un cuadro de inflamación hepática con aumento de las transaminasas, lo cual recibe el nombre genérico de hepatitis, puede inflamar los riñones, puede inflamar el corazón, puede producir arritmias, puede producir inflamación de algunas estructuras del sistema nervioso y el virus en realidad puede inflamar casi cualquier otro órgano, pero los más comunes son los que le dije anteriormente. Nuestra recomendación es que después que usted tiene 3 o 4 días con fiebre, debe acudir a un facultativo, a un médico, para que le oriente sobre qué hacer y qué tipo de enfermedad infecciosa tiene usted. Al principio no es fácil diferenciar el dengue de otros cuadros febriles como fiebre por Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis virales, algunas otras enfermedades pueden pueden parecerse al caso del dengue en ese momento. ¿Cuál es el tratamiento del dengue? Básicamente reposo e hidratación. No hay un medicamento especial contra el dengue, por lo menos no lo hay hasta este momento. Y la recomendación fundamental es que el paciente debe hidratarse. Por esta misma razón que dije que a las arterias y a las venas se le abren huequitos y la sangre sale hacia afuera, la única forma de mantener el volumen dentro de esos vasos es ingerir la suficiente cantidad de líquido que puede ir en los adultos de 2 a 3 litros de agua extra por día y mantener ese estado de hidratación de forma muy importante. Inclusive le decimos a los pacientes que deben mantener el estado de hidratación aún por encima de la capacidad de comer alimentos sólidos. Lo más importante es mantenerse hidratado inicialmente por vía oral, es decir, usted puede tomar los líquidos que quiera. Si usted no tolera la vía oral, por ejemplo, tiene náuseas o empieza a vomitar, tiene que ir a un hospital para que lo hidrate por vía endovenosa porque ya no puede utilizar la vía de hidratación oral. Realmente, más allá de eso y el control de la fiebre, para el cual la recomendación universal es la utilización de acetaminofén, no hay ningún medicamento especial, no hay ningún medicamento
que formalmente tenga la capacidad de matar al virus o que tenga la capacidad de subir las plaquetas. En Venezuela hay muchas cosas del folclore popular que se utilizan, como por ejemplo el caldo de patas de pollo y algunas otras cosas. En realidad el caldo de pata de pollo lo que es un caldo que tiene electrolitos. Es lo mismo que utilizar sales de rehidratación oral o utilizar una bebida energizante o hidratante que utilizan los atletas o utilizar algunas de las bebidas comerciales hidratadas que vienen ya en frascos. Es exactamente igual. No tiene ningún poder sanador sobre las plaquetas, se lo digo honestamente, pero sí hidrata al paciente. Usted hidrátese con lo que más le guste o con lo que más se le haga sencillo de consumir o económico de consumir, pero hidrátese es lo más importante para eso. Y las plaquetas, la verdad, tienen un curso de ellas bajan y ellas solas suben. En algunos pacientes suben más rápido, en otros pacientes suben más lento. Habitualmente debe monitorearse el valor de las plaquetas con un examen de sangre, habitualmente cada 24, cada 48 horas después que bajan de las 70.000 plaquetas. Ellas llegan a un nadir, a un punto bajo que habitualmente es 48, 72 horas después que empiezan a bajar y posteriormente empiezan a subir nuevamente. Obviamente, en los pacientes susceptibles, por ejemplo, en los niños pequeños, en los mayores de edad, las personas que tienen otras enfermedades, tienen leucemias, tienen linfomas, tienen trasplantes, la situación es un poco diferente y debe tener una observación mucho más cercana con su médico a diferencia de la población general. No puedo dejar de pasar la oportunidad de hablarles a ustedes del vector. Así como dije que en Venezuela los padres y los abuelos probablemente son expertos en el diagnóstico de dengue, aquí todo el mundo diagnostica dengue solamente de ver a los pacientes. No así, lamentablemente, ha sido el conocimiento del vector. ¿Por qué hacemos énfasis en el conocimiento del vector? Porque si nosotros de alguna forma mágica acabáramos el Aedes aegypti de la faz de la Tierra, eliminaríamos la capacidad de tener estas enfermedades transmitidas por el vector. No habiendo vector, no hay enfermedad, porque no se transmite de ninguna otra manera. Lamentablemente, dije, no hemos sido suficientemente eficientes en tratar de educar a la comunidad para que entienda la importancia del control del vector. Para encontrar el vector tenemos que entender un poco el ciclo de vida y rápidamente el mosquito adulto deposita los huevos habitualmente sobre superficies de agua. Estos huevos caen en la superficie de agua y posteriormente eclosiona la larva aparece, la larva se vuelve adulto y empieza a volar. Ese ciclo del mosquito que habitualmente dura unos días, 5, 6, 7, 8, 9 días, se interrumpe si uno es capaz de evitar el crecimiento o la eclosión de la larva. Por lo tanto, esta es la razón fundamental por la cual nosotros debemos tener los reservorios de agua estanca que están detenidos, tapados, porque es el sitio donde el mosquito adulto pone la larva. Si nosotros mantenemos los tanques de agua, los pipotes de agua, la comida del perro, el agua que se deposita en una chapa de refresco, el agua que se deposita en el vasito que tenemos en las matas que tenemos de adorno en nuestras casas, cualquiera de esos sitios de agua estancada es el sitio idóneo para que el mosquito adulto ponga la larva, ponga sus huevos, se eclosione la larva y así se mantenga el ciclo. Esa es la razón fundamental por la cual nosotros tenemos que atacar a la larva. Porque el mosquito adulto, en realidad, a pesar de lo que la gente cree, el mosquito adulto no, las fumigaciones que son solamente para el mosquito adulto no funcionan. Porque usted tendría que estar fumigando todos los días. Porque casi cada día hay una generación nueva de mosquitos y si usted tiene, imagínese fumigando todos los días, todo el tiempo, todo el país, algo que es físicamente imposible, además que eventualmente puede ser tóxico, nosotros debemos utilizar estrategias que eviten la eclosión de la larva. Hay sustancias químicas que tienen la capacidad de matar la larva en el agua, pero son de difícil manejo, son costosas, deben ser utilizadas por personas expertas, pero si uno mantiene el agua tapada, evita que el mosquito adulto ponga el huevo. Otra de las cosas que tenemos que entender claro, que es importantísimo que lo entienda, es que el mosquito genéticamente él pica para alimentarse, para mantener su ciclo vital. El alimento que utiliza es la sangre que nos saca a los seres humanos y eso posteriormente mantiene el ciclo de la formación de los huevos. Si nosotros evitamos que el mosquito nos pique y el mosquito solamente pica al amanecer y al atardecer, cuando se producen los cambios intensos de la luz
En la mañana, dependiendo, en Venezuela, dependiendo de la época del año, pero habitualmente entre las 6:30 y las 7:30 de la mañana, es el momento que se produce en la mañana, y más o menos el mismo en la tarde, es el momento en que el mosquito adulto sale a buscar su comida y pica al ser humano para mantener su ciclo de vida. Si nosotros a esas horas, sobre todo a los grupos vulnerables, los mantenemos con medidas que eviten la picada, es decir, te mantienes bajo el mosquitero, sobre todo a los niños y los ancianos, o nosotros tenemos alguna estrategia, por ejemplo, utilizamos repelente, utilizamos camisas que tengan repelentes o evitamos que nos esté picando el mosquito a esa hora, podemos disminuir mucho la cantidad de la posibilidad de tener dengue. Sí quiero que entiendan que una vez que usted tiene un caso de dengue en su casa, lo más probable es que haya un segundo caso en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque el mosquito que nos pique en nuestra casa es como nuestra mascota. Lo criamos nosotros dentro de nuestra casa. Un Aedes aegypti no puede volar más allá de 30 metros, 40 metros máximo. Es decir, el mosquito que me picó a mí en mi casa, lo crié yo dentro de mi casa. Es raro que si yo vivo en Chacao, el mosquito vaya a venir del Parque El Este. Es muy improbable que sea tan distante. Normalmente es nosotros o nuestros vecinos cercanos que están criando el mosquito. Entonces tenemos que hacer un énfasis por identificar los criaderos, donde están las larvas, donde se depositan los huevos y controlar este fenómeno de las larvas, y deberemos tener una estrategia, sobre todo cuando hay mucha densidad de casos, de evitar que el mosquito nos pique en ese momento. Pero son dos estrategias diferentes. Una, la del control de la larva, y otro, el control de la picadura. Insisto que el control de la larva, en una chapa de refresco se pueden crear hasta 10 mosquitos por día. O sea, un mosquito es capaz de producir varios huevos que se depositan en la chapa de refresco, y eso, manteniendo las condiciones atmosféricas adecuadas, puede producir una generación de mosquitos de 7 a 10 mosquitos diarios. Imagínense lo que eso significa cuando la cantidad de agua es mucho mayor, o en múltiples reservorios que pueden haber en nuestras casas, y dado la dificultad de agua que hay en todo el país, la mayoría de las casas guardan agua para usar el agua en el momento que no tienen disponibilidad de agua de grifo. Por lo tanto, en Venezuela hay un riesgo importante de que la densidad de Aedes aumente por las lluvias y por la falta de agua que algunas veces se asocia con el ciclo de lluvias, a pesar de que suene un poco paradójico. Bueno, amigos, con esto hemos revisado los aspectos más importantes. Sí quiero, como resumen, hacer énfasis de que es un virus que nosotros tenemos la capacidad de controlarlo. Es decir, si nosotros controlamos el vector, si nosotros controlamos la picadura, si nosotros evitamos que tener Aedes aegypti en nuestra casa, podemos controlar que no llegue el dengue a nuestra casa. Una vez que llegue un caso de dengue, tenemos que estar pendientes porque hay reservorios que no estamos viendo en nuestra casa y debemos buscarlo y debemos identificarlo. No hay un tratamiento específico para la enfermedad. Es una enfermedad que dura la fase febril habitualmente cercano a 5 días, con mucho malestar, que puede tener potencial de complicaciones graves, inclusive en muerte, a pesar de que la probabilidad de muerte es relativamente baja, y que solamente la prevención nos va a evitar que tengamos muchos casos de dengue en nuestras casas y en nuestra sociedad. Es importante, sobre todo cuando estamos viendo las barbas de nuestros vecinos arder, poner las nuestras en remojo, y no hay mejor forma de prevenir es ya ir identificando posibles focos de criaderos de mosquitos en nuestras casas e irlos eliminando. Eso implica a veces tener que vaciar la comida, el agua donde está el plato de la mascota, o no tener flores o matas, por ejemplo las bromelias que tenemos en nuestros jardines, donde se acumula, por la lluvia se acumula pozos de agua y son de difícil control, y los reservorios de agua, mantenerlos cerrados todo el tiempo. Eventualmente podemos utilizar algunas cosas sencillas, por ejemplo, un par de gotas de aceite de comer, aceite con el que cocinamos, un par de gotas en el agua de un reservorio, genera una película que evita que la larva eclosione, y es muy eficiente para controlar, es un efecto larvicida importante. Y eso es inerte, nadie se da cuenta que el agua que consumimos tiene un par de gotas de aceite. Entonces, amigos, las medidas de prevención son las más importantes. Mantengámonos protegidos contra una enfermedad que puede ser muy molesta y eventualmente muy peligrosa, y que, como hay vecinos alrededor de nosotros con dengue,
me refiero a los países andinos en este momento, pudiera llegar a Venezuela. Bueno, amigos, no me queda sino despedirles, compartirles, pedirles que si es de su agrado, compartan con la flecha que va hacia la izquierda, pueden copiar el link y pueden compartirlo en sus redes sociales, pueden enviarlo por SMS, pueden enviarlo por WhatsApp, pueden enviarlo por email o pueden comentarlo en nuestro chat en vivo aquí abajo, hacer preguntas o comentarios en relación a los temas que estamos hablando. Se les quiere mucho, se me cuidan, cuídense del dengue, busquen vectores y busquen larvas en su casa para evitar que esta enfermedad nos ataque. Nos vemos hasta la próxima semana.